Buen día a todos. En este video voy a resolver la siguiente ecuación. En el video anterior hemos visto ya la solución de esta ecuación. Voy a llamarle ecuación 1, pero lo hemos visto con un método diferente al que voy a aplicar ahora, ¿no? Como así, lo que les comenté anteriormente es que la intención es tratar de que escribamos esta ecuación sin los valores absolutos, ¿no? Usando la definición, por ejemplo, ¿no? Pero también podemos usar propiedades, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer uso de esta propiedad, ¿no? Sabemos que si tenemos valor absoluto de un número y esto está elevado al cuadrado, entonces eso es lo mismo que ese número elevado al cuadrado. Y bueno, esto es lo mismo que escribir también valor absoluto de ese número elevado al cuadrado. Entonces puedo usar este hecho para hacer desaparecer el valor absoluto, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a lo siguiente, ¿no? Si nosotros supongamos que elevamos al cuadrado ambos lados, ¿no? Nosotros al elevar al cuadrado podríamos hacer aparecer, digamos, expresiones parecidas a las que estoy colocando por acá, ¿no? Ahí está. Entonces ahí va a desaparecer el valor absoluto. Puede que aún quede el valor absoluto, pero lo que yo voy a hacer es utilizar la definición de valor absoluto y vamos a ver más o menos cómo proceder en este caso, ¿no? Vamos a ver que va a ser un método más simplificado, pero nos va a ayudar en este caso, ¿no? A hacer eso. Elevamos al cuadrado, entonces coloco acá elevando al cuadrado a ambos lados de la ecuación 1. ¿Qué es lo que vamos a tener, no? Voy a colocar por acá, tenemos entonces, acá vamos a colocar así, ¿no? Elevamos al cuadrado y tendríamos del lado izquierdo voy a escribir toda la expresión, sería x al cuadrado menos 9 todo elevado al cuadrado más, esta es la suma, una suma elevado al cuadrado, o sea, sería el cuadrado del primer término más 2 veces el producto de estos dos sumandos, sería x al cuadrado menos 9 en valor absoluto multiplicado por x al cuadrado menos 4 también en valor absoluto, ¿no es cierto? Más el cuadrado del segundo sumando, que sería en este caso x al cuadrado menos 4 elevado al cuadrado, y esto es igual a 5, ¿no es cierto? Perdón, 25, ¿no? Ahí está. ¿Qué más tenemos entonces, no? Al elevar al cuadrado acá podemos hacer uso de la propiedad que les comentaba hace un momento, ¿no? Entonces acá, ¿qué es lo que voy a tener? Vamos a colocar por acá, esto es lo mismo que elevar al cuadrado menos 9, así, más, y acá va a quedar así, ¿no? Vamos a agrupar este valor absoluto de x al cuadrado menos 9 por valor absoluto de x al cuadrado menos 4, lo voy a agrupar de esta forma, así, x al cuadrado menos 9, así, ¿no? Recuerden que podemos hacer eso cuando tenemos valor absoluto de un producto, ¿no es cierto? Y bueno, acá vamos a colocar x al cuadrado menos 4, todo eso elevado al cuadrado, y eso es 25, ¿no? Entonces, si luego elevamos al cuadrado cada uno de estos sumandos, recuerden la diferencia de dos números que están elevados al cuadrado sería el cuadrado del primer número, o sea, x al cuadrado elevado al cuadrado sería x a la 4 menos el doble producto de los dos números, ¿no es cierto? En este caso sería 2 veces x cuadrado por 9, sería 18 veces x al cuadrado, ¿no es cierto? Más 81
¿Qué más? Lo que tenemos acá es más, voy a escribir por acá, sería 2 veces, esto lo voy a dejar así, ¿no? Valor absoluto de x al cuadrado menos 9 por x al cuadrado menos 4. Y bueno, voy a continuar en esta siguiente línea. Vamos a escribir acá más. Ahora x al cuadrado menos 4 elevado al cuadrado, eso sería el cuadrado del primer término, en este caso sería x al cuadrado elevado al cuadrado, x a la 4 menos 2 veces el producto de ambos, x al cuadrado por 4, ¿no? Sería 8x al cuadrado, ¿qué más? Más 16, ¿no es cierto? Y esto es igual a 25, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es trasladar de momento todo al lado izquierdo y agrupando los términos semejantes, ¿no? Acá tenemos un x a la 4 y acá también tenemos x a la 4, sería 2 veces x a la 4, ¿no es cierto? ¿Qué más? 2 veces x a la 4 a la 4. Ya, ¿qué más? Acá tenemos menos 18x al cuadrado, acá voy a colocar así, menos 18x al cuadrado con menos 8x al cuadrado, que sería menos 26x al cuadrado, ¿no es cierto? Bien, ¿qué más? Luego tenemos, acá sería 81 más 16, vamos a colocar por acá, 81 más 16, que serían 97, ¿no? Pero hay que restarle este 25 que pasa restando, ¿no es cierto? Vamos a colocar entonces 97 menos 25 sería más 72, ¿no es cierto? Ahí está, hasta ahí. Y luego finalmente vamos a colocar acá 2 veces el valor absoluto de x al cuadrado menos 9, que multiplica x al cuadrado menos 4, y todo eso en valor absoluto igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos acá? Nosotros podríamos dividir a esta expresión, a ambos lados podemos multiplicar por un medio o dividir entre 2, ¿no? Acá, por un medio a todo, ¿no? A ambos lados lo multiplicamos por un medio y la igualdad se mantiene, ¿no es cierto? Del lado derecho nos va a quedar el 0, pero del lado izquierdo, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener simplemente x a la 4, ¿no? Menos 13x al cuadrado más 36 más, acá vamos a colocar así, x al cuadrado menos 9 multiplicado por x al cuadrado menos 4, y eso es igual a 0, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué más hacemos, no? Acá podemos factorizar este polinomio, ¿no? X a la 4, y acá tenemos, vamos a factorizar, acá sería x al cuadrado con x al cuadrado, ¿no? Vamos a colocar en otro color acá, sería x al cuadrado y acá x al cuadrado, y acá 36 sería 9 por 4, como necesitamos negativo acá sería menos 9 y menos 4, ¿no? Entonces finalmente, ¿qué vamos a tener, no? Vamos a tener entonces que del lado izquierdo tendríamos x al cuadrado o menos 9 multiplicado por x al cuadrado menos 4 más valor absoluto de x al cuadrado o menos 9 multiplicado por x al cuadrado menos 4, ¿no? Igual a 0, ¿no? Entonces vamos a trasladar la expresión que está sin valor absoluto al lado derecho, que está sumando, vamos a trasladarlo restando, ¿no? Vamos a restar del lado derecho y va a quedar de este modo, ¿no? Vamos a tener valor absoluto de x al cuadrado menos 9 por x al cuadrado menos 4, y esto es igual a menos, acá sería x al cuadrado menos 9 multiplicado por x al cuadrado
menos 4, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces notemos algo acá, ¿no? Notemos que la expresión que está dentro del valor absoluto es la misma que aparece acá, solo que tiene signo negativo adelante, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esa expresión debería ser negativa, ¿no es cierto? Porque el valor absoluto de un negativo simplemente es el mismo número, pero con un menos adelante, ¿no es cierto? Entonces nos va a interesar para poder resolver esto, ver cuando la expresión que está dentro del valor absoluto es negativa. Entonces lo que vamos a ver es eso, ¿no? ¿Qué ocurre para ver el cambio de signo de la expresión que está dentro del valor absoluto? Tendríamos que ver cuándo es que cambia de signo, tendríamos que igualar a 0 cada uno de estos factores, ¿no es cierto? Y ver cuáles son los puntos donde esas expresiones se anulan. Si nosotros resolvemos x al cuadrado menos 9 igual a 0, eso nos arroja dos valores, x igual a menos 3 o x igual a 3. Y de modo similar, si resolvemos acá x al cuadrado menos 4 igual a 0, eso nos arroja dos valores, x igual a menos 2 o x igual a 2. Ahora, si nosotros colocamos todos estos puntos en una recta, ahí, si supongamos que colocamos en orden ascendente, ¿no es cierto? En orden creciente, ¿cómo sería? Sería primero menos 3, luego vamos a colocar menos 2, luego 2 y finalmente 3, ¿no es cierto? Ahora, para ver el cambio de signos tendríamos que ver vamos a colocar acá la curva de signos, ¿no? Vamos a comenzar por arriba como y ya podemos visualizar entonces esta curva de signos para poder ver cómo es que cambia de signo la expresión que está dentro del valor absoluto, ¿no? Entonces voy a colocar así. Ahora, lo que está por encima sería positivo, ¿no? Y lo que está por debajo sería negativo, eso debemos recordar. Entonces, a nosotros nos interesa el caso en el que sea negativo la expresión, ¿no es cierto? Para que se dé la igualdad que estoy colocando acá. Vamos a colocarle esa igualdad un número, coloquémosle 2, digamos, ¿no? Ecuación 2. Entonces, para que se dé esa igualdad necesitamos que la expresión que está dentro del valor absoluto sea negativa, quiere decir que estaríamos en esta parte, ¿no es cierto? Ahora, eso quiere decir que el conjunto solución que estaríamos buscando sería la unión de esos dos intervalos, ¿no es cierto? Que podríamos pensar que estos intervalos podríamos pensar inicialmente abiertos, pero como nosotros requerimos la igualdad, esto podría darse si también cogemos los extremos, ¿no es cierto? Porque en ese caso, cuando consideramos los extremos, por ejemplo menos 3, el lado izquierdo, tanto el lado izquierdo como el lado derecho se va a anular. Y cuando escogemos menos 2 también, o sea, podemos escoger los extremos y podemos escribir estos intervalos como cerrados, ¿no es cierto? Entonces unimos este intervalo con este otro y ese sería el conjunto solución, ¿no? Y con esto estaríamos terminando este ejercicio, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar en el siguiente video.